Pensar en el duelo desde sus transiciones implica pensar en una instancia de ese proceso de duelar en donde la persona tiene un sentimiento de tristeza, depresivo, por la pérdida sufrida, a veces real o imaginaria. No solamente los duelos se activan ante las pérdidas de seres queridos o objetos amados, sino también a veces ante proyectos que no se realizan, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un vínculo significativo. Muchas veces el duelo se acompaña de un estado de depresión, pero no quiere decir que todo duelo implique que la persona caiga en un estado depresivo, y tampoco implica que todo cuadro depresivo obedece a un estado de pérdida o de duelo. Muchas veces, al observar una batería en alguno de los test, podemos observar la presencia, como veníamos iniciando este trabajo, de transiciones a procesos de duelos. Podemos ver, por ejemplo, en el dibujo que estamos observando, que esta persona ha atravesado situaciones traumáticas. Podemos ver ramas podadas, podemos ver algunas hojas que están como saliendo, otras cayendo, como la rama izquierda. El hecho de que haya corteza, que implica cierto sufrimiento emocional. Por lo tanto, podemos hablar que hay transición. ¿Por qué? Porque no solamente se ven elementos negativos o traumáticos, sino que también aparecen elementos positivos y de cambio, como es que salgan nuevas hojas. Como siempre decimos, es importante la articulación del dibujo con el relato. Es que un dibujo sin su relato es como un dibujo a medias, una información a medias que necesita completarse o con las asociaciones del evaluado o con el relato que él mismo haga del mismo. El relato es muy sencillo, pero es muy elocuente. Dice: este es un roble, árbol duro, que da muy buena madera. En invierno se quedó con pocas hojas, pero en verano da muy buena sombra. Hay una articulación diferente en el uso del tiempo verbal. En invierno se queda, por en invierno se quedó. Esto remite también a sus propios estados interiores. Sabemos que todo test siempre proyecta aspectos del mundo inconsciente y distintas formas de procesar la realidad. Realidad que está vehiculizada por la consigna y lo que ésta despierta en el evaluado. Podemos ver entonces que si bien hay elementos negativos, porque el árbol no tiene un follaje desarrollado, sin embargo hay indicadores positivos y de puntos de equilibrio. Por ejemplo, utilizar el emplazamiento central, trazar un suelo firme, aunque es muy largo y da cuenta de sentimientos de inseguridad e de inestabilidad que la persona intenta controlar. La presencia de hojas da cuenta de sensibilidad. El nido de pájaro de algunas dependencias aún no elaboradas es un elemento regresivo, así también como el ensanchamiento a izquierda del árbol, que implica que hay aspectos del pasado que todavía no se han podido elaborar. Es muy interesante muchas veces que estas etapas de transición no son percatadas por el consciente de la persona que consulta. Por eso siempre un dibujo no es solamente un medio de diagnóstico, de autoconocimiento o de conocimiento, sino también a veces un modo de que la persona pueda, a través de esta expresión gráfica, expresar aspectos de su mundo interno que muchas veces no ha podido procesar.